Listo, entonces el primer ejercicio de hoy sigue siendo de deformaciones, pero en este caso vamos a resolver sistemas indeterminados. Ahora, ¿por qué se llaman sistemas indeterminados? Porque, bueno, aquí están los datos y todo, y resulta que si yo quiero resolver cómo se comporta esta barra aquí eh, empotrada en los dos extremos, yo puedo hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, ahí vendría la barrita. Las fuerzas son las que están de por sí, ¿cierto? Esta es de 60 kilonewton y esta es de 40 kilonewton. Ahora, como yo saqué a la barra de sus apoyos, entonces tienen que aparecer dos fuerzas, una en cada extremo. Esta sería, vamos a llamarla F sub A y F sub B. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo quisiera encontrar la magnitud de FA y de FB, porque yo lo que quiero es entender bajo qué carga está siendo sometida esta barra, me doy cuenta que no se puede, porque ¿se acuerdan que antes nosotros decíamos sumatoria de momento, una ecuación, sumatoria de fuerzas en X, otra ecuación, y sumatoria de fuerzas en Y, otra ecuación, y normalmente así salía el problema? Pero en este caso esto no sirve, porque como las fuerzas están en la misma línea, ninguna hace momento. Esta sí sirve, pero te quedan dos incógnitas, te queda FA y FB, y esta no sirve. Entonces al final te queda una sola ecuación y dos incógnitas. Entonces, eh, ¿esto qué hace? Ah, ya. Entonces ahí está el problema. A lo que nosotros vamos a acudir para resolver estos problemas que se llaman indeterminados porque tengo dos ecuaciones, perdón, una ecuación y dos incógnitas, es a la deformación. Si se acuerdan, la deformación en estos casos va a ser la fuerza aplicada por el largo de la barra dividido en el área transversal y multiplicada por el módulo de Young o el módulo elástico. Esta es la ecuación que tienen que recordar. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir aquí? Fíjense que esta ecuación va a depender, bueno, va a variar dependiendo si cambia alguno de los parámetros que la componen. Por ejemplo, este módulo de Young es distinto en esta sección que es a cero en comparación al latón, ¿sí? Entonces, eso ya nos dice que la deformación total va a tener que ser igual a la deformación del latón más la deformación de el acero. Vamos a ponerle A. ¿Sí? Porque voy a tener que escribir esta ecuación dos veces porque como este cambia, entonces no puedo usar una única expresión para determinar la deformación total. Ahora, hay otra cosa que va a cambiar, que pasa que en el latón, que sería esto, el área se mantiene constante. Entonces eso es bueno. Pero las fuerzas internas van a cambiar. Eso lo vamos a analizar ahora. Pero por ahora me creen. Lo que pasa es que las fuerzas internas van a ser distintas, por lo tanto, voy a tener que dividir el latón en dos. Es decir, va a ser la deformación del latón 1 más la deformación del latón 2. Y esto va a ser, en el acero va a ser igual. La deformación del acero 1 más la deformación del acero 2. ¿Por qué 1 y 2? Porque como cambia la fuerza, bueno, incluso cambia, sí, como cambia la fuerza, entonces voy a tener que segmentar mi barrita de acero y mi barrita de latón. Y esta es la deformación total. Ahora, ¿cómo se supone que esto resuelve el problema? Porque la deformación total, si se fijan aquí, la barra está empotrada. Entonces no va a poder hacer esto. No va a poder pasar al otro lado, menos aquí. Entonces eso significa que, si bien es cierto, la barra se va a intentar deformar debido a las fuerzas, no va a poder. No va a poder. Entonces eso significa que la deformación total tiene que ser cero. Entonces aquí tengo una ecuación que en teoría va a quedar en función de una pura incógnita.
y voy a poder resolver. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser descubrir cómo se comportan las fuerzas internas de la barra. Eh, ya, ahí. Ok, voy a ir analizando así, de derecha a izquierda. Entonces, ¿cómo uno analiza? Va haciendo cortes imaginarios que se van a ir moviendo en esa dirección. Entonces, si hago un corte imaginario aquí, fíjense, me va a quedar un segmentito de barra aquí. eh, ya, eso, ahí. Me va a quedar un segmentito de barra, la FB va a quedar como estaba. Y ahora, desde este punto de aquí, hacia la derecha no pesco. No me importa lo que esté pasando en la barra. ¿Sí? Tengo que pensar qué fuerza tiene que aparecer aquí para que este segmentito esté en equilibrio. Y aquí tiene que aparecer una fuerza contraria, ¿sí? Y tiene que, este segmentito, ahora como el DCL está completo, tiene que cumplir que la sumatoria de fuerzas sea cero. Como hay dos fuerzas, entonces se concluye que la fuerza interna, este es el segmento, dame un segundo, esto es A, B, C, D y E. Entonces, las fuerzas internas en el segmento DE, vamos a ponerle DE, va a tener que ser igual a FE. ¿Por qué en el segmento DE? Porque si yo hago estos cortes sucesivos en todo este segmento, este es D, este es E y este es D, si yo empiezo a hacer cortes aquí y aquí y aquí, el equilibrio siempre me va a arrojar esta misma ecuación. Siempre va a ser lo mismo. Entonces, así concluyo que en todo este segmento las fuerzas internas son iguales. Ahora, fíjense, ahora ya voy a analizar el siguiente segmento. Si este es el punto E, el punto D quedó por acá. En el punto D, ahora aparece una fuerza de 40 kilonewton. Entonces esa tengo que dibujarla. Aquí tengo que completar el DCL. La fuerza F sub. Ah, perdón. Aquí me equivoqué. Esto es FB. O yo me equivoqué acá antes. Bórrate. Esto hoy vamos a llamarla FE porque está en E. Entonces esta estaba bien. Ahí sí. Ya, esta fuerza se mantiene igual. Y ahora para completar el equilibrio, la fuerza interna que tiene que aparecer aquí, que vamos a llamar la fuerza, va a ser la fuerza entre C y D, tiene que cumplir que FSD más 40. Recuerden que mi sistema de referencia es así. Entonces, si estoy haciendo aquí sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, FSD más 40 menos FE tiene que ser cero. Por lo tanto, yo descubrí que la fuerza interna entre el segmento C y D tiene una magnitud de FE menos 40. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice aquí? Descubrí cómo se comporta la fuerza interna entre el punto D y el punto C, el punto B y el punto A. Ahora tengo que hacer lo mismo, me voy pasando entre punto y punto. ¿Cómo sé cómo dividir? Es decir, cuántos segmentos hacer. Siempre tengo que, antes que aparezca una fuerza, acaba mi segmento. Entonces aquí sería, este segmento sería uno, aquí vendría a ser otro, y aquí vendría a ser otro. Son tres segmentos. Sí, aquí yo me equivoqué. O sea, en realidad, si hago
el diagrama cuerpo libre del siguiente segmento, que vendría a ser entre el punto chuta, espérame, ahí sí. Ya, aquí está el punto D, el punto C, y por aquí va a estar el punto B. Todavía no voy a analizar ese punto. Entonces, si hago un diagrama de cuerpo libre, antes del punto B, me aparece aquí la F sub E, me aparecen los 40 kilonewton aquí. Aquí, ¿qué me aparece? Nada. Y aquí nada. Por lo tanto, aquí tiene que aparecer una fuerza que va a ser la fuerza entre B y C. Y si se fijan, este diagrama de cuerpo libre va a ser igual a S. Tiene que cumplir la misma condición. Entonces, F BC tiene que ser igual a F sub E menos 40. Entonces yo les decía que me equivoqué porque hice dos segmentos, en realidad era uno no. ¿Y por qué era uno? Porque es lo mismo. Bueno, y faltaría ahora el último segmento, que sería analizar luego de B, pero antes que A. Entonces, bueno, ahora repito. eh, la F sub, F sub E se mantiene constante, los 40 kilonewton. En B ahora me aparece, aquí está B, me va a aparecer la fuerza de 60 kilonewton. ¿Sí? Entonces la tengo que dibujar aquí. Y finalmente la fuerza interna, que sería entre A y B, es la que hace que todo se mantenga en equilibrio. Ahora si hago sumatoria de fuerzas en X, me voy a dar cuenta que F a B tiene un valor de F menos 100. Y así descubrí cómo se comportan las fuerzas internas en todas las secciones de la barra que me interesan. ¿Alguna duda? Ok, ya. Entonces, no olvidemos que el objetivo de este ejercicio era poder descubrir cuál es el valor de FA y FB, y que no podíamos con los métodos convencionales porque nos faltaban ecuaciones. Entonces vamos a tener que hacer una ecuación de deformación, ¿sí? Donde cada uno de estos corresponde a una manera de escribir esta formulita de aquí. Entonces, y la suma de todas estas deformaciones tiene que ser cero porque la barrita no puede pasar más allá del límite. No puede hacer esto. Entonces las deformaciones totales de la barra es cero. Ahora vamos a hacer, eh, vamos a escribir esta ecuación, pero en términos de los valores que conocemos. Entonces, primero voy a partir por, bueno, la deformación total va a ser la deformación del segmento AB, más la deformación del segmento BC, más la deformación del segmento CD, más la deformación del segmento, eh, mejor voy a partir de atrás para adelante. Esto sería eh, ED, DC, CB y BA. Ya. Entonces ahora si lo escribo en términos de la ecuación esto tiene que ser cero. En términos de la ecuación que yo tenía, la deformación de AB va a ser la fuerza interna en AB, que nosotros sabíamos que vale, anda, ED. La fuerza interna vale F sub E. Entonces la voy a anotar al tiro. PL, les voy a anotar por aquí la ecuación que estamos trabajando. Entonces ahora estoy escribiendo cómo se deforma el segmento ED. Sería la fuerza P, que en este caso es F sub E, por el largo de ese segmento, que según el enunciado son 100 milímetros. El área transversal,
que aquí tristemente te dan el diámetro nomás. Entonces el área sería pi, que vale, el diámetro vale 30 milímetros por 30 al cuadrado dividido en 4. Esa sería el área del segmento AB y multiplicado por el módulo elástico, que lo voy a dejar aquí como expresado como A sub L, que sería de latón. Ahora, otra cosa que les quería comentar. Esta barra aquí, como está escrito el diagrama de cuerpo libre, está este segmento, el segmento DE, está con presión. Es decir, que esa deformación va a ser negativa. Y como lo dibujé, todas las barras están en compresión, entonces todas las deformaciones serán negativas. Ok. Al final les iba a dar lo mismo, pero para que lo tengan presente. ¿Ya? Entonces aquí menos. Ahora menos. Voy a ahora hacer el segmento DC. El segmento DC sería la fuerza interna en DC, que, o en CD, que, como lo habíamos descubierto, es F sub E menos 40. Entonces aquí está F sub E menos 40 multiplicado por el largo de ese segmento, que serían 100 milímetros, dividido en el área de ese segmento, que sería pi por el diámetro al cuadrado dividido en 4 y por el módulo elástico del latón. Ahora, el tercer segmento sería la fuerza en ese segmento, que sería esta, Fe menos 40, por el largo de ese segmento, que son 120 milímetros, dividido aquí en pi. El diámetro de ese segmento son 40 milímetros por el módulo elástico de ese segmento, que ahora cambia a cero. Y la última deformación, que sería el segmento AB o BA, sería la fuerza de ese segmento, la fuerza interna, que sería F sub E menos 100, por el largo, que son 180 milímetros, dividido en el área, pi por 40 al cuadrado cuartos por E sub A, y eso tiene que ser todo cero. Fíjense que esta ecuación tiene una sola incógnita, que es F sub E. Entonces aquí, bueno, está resuelto, entre comillas, porque hay que resolver esto. Eh, yo lo tengo resuelto, pero les voy a dar un consejo. Miren, si ustedes dividen E sub L, que sería el módulo elástico del latón, dividido en el módulo elástico del acero, eso les da un número redondo, ¿ya? Entonces ustedes podrían dividir toda esta ecuación. Bueno, dividen abajo, sería como multiplicar por uno dividido en E sub A. Sí, estoy multiplicando por un uno conveniente, pero como está igualado a cero, entonces este lo puedo pasar al otro lado multiplicando y se me va. Entonces al final yo podría dividir todo esto por E sub A. Y esto se me convierte en uno. Se los digo para que la resolución sea más simple. Y lo bueno es que este valor, este de aquí, es redondo. Lo otro que pueden hacer es, aquí voy a anotar lo que estoy haciendo, dividir por E sub A. Lo otro que hice fue dividir por 100. Entonces, ese se me va, este se transforma en 1,2 y este se transforma en 1,8. Y lo otro que pueden hacer es dividir por pi cuartos. Recuerden que esto se puede hacer solo porque todo está igualado a cero.
Entonces se te van todos los pi cuartos. Y por ahí nomás, po. Eso nomás se puede simplificar. Entonces después les va a quedar una ecuación mucho más simple de despejar. Si ustedes despejan esto, mucha paciencia, les va a dar que la fuerza en E eh, tiene un valor de 37,2 kilonewton. Esto les va a dar en kilonewton porque estas fuerzas P de aquí, yo las dejé en kilonewton. Entonces por eso me dio en kilonewton. Entonces ahora descubrí cuánto vale F sub E, está de aquí. ¿Cómo descubro F sub A? Bueno, tomo este diagrama de cuerpo libre y hago una sumatoria de fuerzas en X, donde se tiene que cumplir que derecha, 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 FA más 40 más 60 menos FE, perdón, tiene que ser 0. Entonces al final FA vale FE menos 100. Y eso quiere decir que FA tiene un valor de menos 62,8 kilonewton. Y así se resuelve este tipo de ejercicio. Ya, en resumen, lo que se tiene que cumplir es que, digamos, la sumatoria de las deformaciones sea cero. Esto es la ecuación clave, donde la deformación va a ser P por L dividido en A por I. ¿Sí? ¿Cuántas tengo que hacer? Digamos que esto es de I igual a 1 hasta N. ¿Cuántas N tengo que hacer? ¿Cuántas deformaciones? Bueno, va a depender de si cambia alguno de estos parámetros. Si cambia el área transversal, digamos, voy a tener que hacer otro segmento, sumarlo aquí a la cantidad de deformaciones que coloco. Si cambia el módulo, también. Si cambia la fuerza, también. Eh, y bueno, el largo también, pero no veo cómo puede cambiar. Ya. Ok. Este es el método común. Es decir, ¿por qué? Porque tomo la barrita completa, hago un diagrama de cuerpo libre y resuelvo todas las deformaciones y listo. Ahora hay otro método. Voy a colocar. Espérenme, me voy a traer esto. O esto. O esto. Hay otro método que quizá les guste. A mí no me gusta mucho. Donde uno, en lugar de hacer este diagrama de cuerpo libre, toma la barrita y la divide en dos secciones. Eh, Uno imagina que esta barrita se queda pegada aquí nomás. Ah, no, no imagina nada. Solamente no imagina que no hay fuerzas aquí, en los extremos. ¿Por qué? Porque se los voy a sumar aparte. Entonces, aquí aparece FA y aquí aparece FB. Esto nada que ver. Aquí aparece F sub E. ¿Sí? Ahora que lo pienso, sí, tienen que imaginarse que esto está pegado acá. Ya. Y esto va a ser equivalente a lo de arriba. Entonces, por eso se llama superposición, porque tomo el diagrama de cuerpo libre entero, ¿sí? Como si estuviera pegado aquí, y lo separo en dos partes. Entonces, ahora ustedes se preguntan, ¿cómo resuelvo? Bueno, aquí voy a tener una deformación total, ¿sí? Que va a ser la deformación, a ver, aquí no hay fuerza, uno. Van a haber tres segmentos aquí, ¿sí? Entonces va a ser la deformación total de esta barra. A ver, si a esta, si a esta la llamamos barrita uno y esta barrita 2, entonces la deformación de la barrita uno más la deformación de la barrita 2 es cero.
que al final es lo mismo que dijimos antes. Esto, que la deformación total va a ser cero. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la gracia? Es que a veces es más simple hacer esto. Por ejemplo, analizar las fuerzas internas en esta barra está claro, ¿no? En cualquier punto que yo corte, la fuerza interna siempre va a valer lo mismo que Fe. Entonces aquí tengo que hacer dos segmentos nomás. Este y este grande. Porque cambia el módulo elástico y cambia el área. Y aquí, la fuerza interna aquí vale cero. Entonces el segmento no lo pesco. Aquí vale 40. Aquí también vale 40. Y aquí vale 60. ¿Cómo sé eso yo? Porque si hago el corte interno, ¿cierto? Siempre me va a aparecer, para que se mantenga el equilibrio, la misma fuerza. Entonces aquí, ese segmentito, por ejemplo, siempre va a tener la necesidad de que aquí aparezca una fuerza que vale 40. Entonces eso puede ser más fácil. Al final no sé si es más corto, pero sí es más difícil equivocarse. Después les subo la pauta y ahí pueden ver el segundo método. Ya, ok. Listo. Me imagino que no hay dudas. Así que voy a pasar al otro ejercicio. Que este tiene que ver con algo similar, que son las deformaciones, pero por el aumento de temperatura. Bueno, aquí están los datos, está todo. Aquí las ecuaciones que nosotros vamos a usar son el hecho de que hay una deformación térmica debido al aumento de la temperatura. Esa deformación se calcula como alfa, que sería el coeficiente de expansión térmica, que es dato, la variación de temperatura y el largo de la barra, o el largo del segmento. Entonces, aquí tampoco vamos a tener que olvidar esta otra ecuación, que es la deformación típica, digamos, ¿ya? Y el ejercicio te dice que la barra parte inicialmente en 20 grados y termina a 140. Entonces, eso significa que hay un delta T y que por lo tanto va a haber una expansión térmica. Entonces, miren, primero vamos a calcular la deformación libre. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué pasaría si las barras estuvieran libres? Es decir, no hicieran contacto con nada. ¿Cuántos se deformarían? Entonces sería la deformación total, va a ser igual al alfa de, vamos a llamar a esta barra uno y barra 2. Alfa uno por delta t por L1, más alfa 2 por delta t por L2. Si uno reemplaza aquí, el alfa uno serían 23 por 10 a la menos 6, está en Celsius. Entonces coloco la variación de temperatura. Bueno, en Celsius da lo mismo, porque si en Kelvin la variación igual es lo mismo. La variación serían 120 grados. Y el largo de esa barra son 300 milímetros. Esto lo voy a dejar, esto lo tenía en metros. Bueno, y aquí lo mismo. 17,3 por 10 a la menos 6, multiplicado por el delta T, que son 120 grados, por el largo, que son 250. Perdón, 0,25 metros. Ojo aquí que el valor que va aquí es la variación de temperatura. Si al principio estábamos a 20 y después terminamos a 140, la variación fueron 120. No vayan a colocar la temperatura final. Si hacen este cálculo, les da que la expansión libre son 1,347 metros. Que en realidad sería 1,347 milímetros. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Que en realidad esto no se expande toda esta cantidad, pues. Es imposible porque fíjense que
tiene un espacio entre las barras, ¿sí? Libre, pero es menor al espacio que se podrían deformar las barras. Entonces entran en contacto mucho antes de que se puedan deformar libremente. Entonces la pregunta es, o bueno, o lo que tienen que pensar es así. Se empiezan a deformar las barras, ¿cierto? Se empiezan a deformar de a poquito y al comienzo no hacen contacto. Luego empiezan a hacer contacto, pero las barras siguen como digamos, una necesidad de expandirse, ¿ya? Ahora, ¿qué va a evitar que se expandan? Son las fuerzas que se hacen entre ellas. Y eso va a generar un esfuerzo, digamos. Entonces yo quiero saber eh, qué tanto evitan las fuerzas que se expandan las barras, ¿sí? Y no va a ser este valor, po, porque tiene una expansión libre. Entonces, ¿cuál va a ser digamos, la deformación, digamos, pongámosle forzada, no sé? La deformación que se va a intentar expandir la barra, pero que las fuerzas no lo van a dejar, va a ser este valor que era la expansión libre por 10 a la menos 3 menos los 0,5 milímetros, que esto sería en metros así. Esto les va a dar 0,847 por 10 a la menos 3 metros. Es decir, esta es la distancia que las fuerzas evitan que se expanda el material, ¿sí? Ahora, fíjense que esto vamos a llamarlo expansión térmica. La expansión térmica menos la deformación por fuerzas va a tener que ser cero. ¿Por qué? Expansión térmica, sí. ¿Por qué cero? Porque la barra está empotrada. Entonces, cuando se empiecen a hacer fuerzas, eh, las barras no van a poder hacer esto, pues, no van a poder atravesar la pared. Entonces, al final, cuando estén pegadas, las barras no se van a deformar realmente, sino que van a empezar a hacer esfuerzos de compresión. Entonces, lo que se intentan deformar térmicamente, se lo va a restar esta deformación por compresión y por lo tanto la barra va a quedar en cero. Entonces, bueno, aquí puedo decir que la expansión térmica va a ser igual a la expansión por deformación. Y aquí puedo igualar esto, que ya lo había calculado, por 10 a la menos 3 a la deformación por las fuerzas. Y esa deformación vendría a ser PI por LI dividido en A sub I más... No, aquí me equivoqué. Eh, ¿Dónde está el link? Sí. PI por el módulo elástico. Más la deformación de la otra barrita por los módulos elásticos. Ahora, ¿qué pasa? Las fuerzas que se hacen entre las barras son las mismas, por acción-reacción. Entonces, al final, esta ecuación te queda P por LI por A sub I por E sub I más P por LI 2I por A 2I y por el módulo elástico 2I. Entonces, fíjense que esta ecuación tiene solamente una incógnita, que sería la fuerza que se están haciendo las barras. Si ustedes resuelven esa ecuación, les va a dar que esa fuerza tiene un valor de 232,4 por 10 a la 3. Esto está en newtons. Bueno, entonces fíjense, esta es la fuerza que está haciendo la barra, que se están haciendo entre las barras,
para evitar que esta deformación ocurra, ¿sí? Estos se llaman esfuerzos térmicos, porque como la barra se intenta expandir, pero en este caso la otra barra no la deja, entonces ocurre una fuerza y como hay una fuerza, hay un esfuerzo, y ese esfuerzo se puede calcular. Entonces el ejercicio aquí te pide el esfuerzo normal de la barra de aluminio. Entonces, ¿cuál sería el esfuerzo? Vamos a poner punto A. ¿Cuál sería el esfuerzo de la barra de aluminio? Esfuerzo va a ser fuerza dividido en área. Por lo tanto, serían 232,4 por 10 a la 3 newtons dividido en el área, que el área te la dan. Son 2000 milímetros cuadrados. Esto es aluminio, sí. Newton dividido en milímetro cuadrado en megapascal. Ese valor te da menos 1016,2 megapascal. Ojo que es menos porque la barra se está comprimiendo. ¿Sí? Si ustedes hicieran un diagrama de cuerpo libre de la barra de aluminio, estaría así la fuerza P. Por lo tanto, se va a comprimir la barra, se va a deformar negativamente y por eso el esfuerzo es negativo. Lo otro que te pide la barra, o sea, el ejercicio, es cuánto realmente se deforma la barra de aluminio, porque no se van a deformar lo mismo. No se van a deformar la barra de aluminio y la barra de acero, no se deforma lo mismo. Entonces, ¿cómo calculamos eso? La deformación de la barra de aluminio va a ser igual a la deformación libre, ¿sí? Es decir, todo lo que se quería deformar la barra, pero menos la fuerza que le está haciendo a la otra barra. O bueno, la deformación que está ocurriendo por la fuerza de la otra barra, que sería P. Acuérdense que la deformación es PL partido en A por E. Entonces sería P la P que es una, la fuerza P, multiplicado por el largo de la barra de aluminio, dividido en el área del área de aluminio, multiplicado por el módulo elástico del área de aluminio. Esto, este valor de aquí sería alfa de aluminio multiplicado por delta T multiplicado por el largo. Entonces al final esta es la ecuación que queda. Y la buena noticia es que todo esto es conocido. Conocido, 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 conocido. Por lo tanto, uy, ahí está. Ok. Por lo tanto, finalmente, si yo quiero calcular la deformación de la barra de aluminio, resuelvo esto, me da que se deformó 0,363 milímetros. Y listo. Ya. Ojo aquí que este tipo de ejercicios de deformación térmica, yo los vi repetidos en los certámenes. Hay unos que son así. Y aquí te colocan una distancia y hay un delta T. Esto tiene un alfa, un E, tiene un L. Entonces al final es la misma idea. Es la misma idea. Aquí hay una deformación libre, que sería lo que hicimos primero. ¿Sí? Pero esa no es la deformación que a nosotros nos importa, la que nos importa es la forzada. Es decir, sería la libre menos este espacio de aquí. Ahora, esa deformación forzada es la que se tiene que igualar a la deformación que genera la fuerza, porque esas tienen que ser cero. Ya.
Bueno, ahora queda el último ejercicio, que es como de la materia nueva que están viendo, que es torsión. Aquí está. Ya, pero vamos a resolver la parte como más conceptual. O sea, en realidad estos ejercicios no son tan difíciles. Lo primero que vamos a hacer es sacar todo el ruido, es decir, vamos a dibujar solamente la barrita. Uh, Ahí. Ahora, ¿qué te dice? Que bajo las condiciones normales de operación, eso quiere decir que omega constante, el motor eléctrico ejerce un par de torsión de 2,8 kilonewton metros. La torsión es un momento, pero que se está aplicando en su eje axial. Ahí. Entonces, en este caso, las torsiones vendrían así, porque aquí está el eje axial, entonces las torsiones son así. Pero un momento al final, es como cuando uno intenta abrir o desatornillar algo, es lo mismo. Ahí le está aplicando una torsión al desatornillador. Ahora, te está diciendo que el motor está aplicando un par de torsiones. Entonces, desde aquí, que vamos a llamar el punto A, tiene que aparecer un par de torsión, que tiene un valor de 2,8 kilonewton por metro. Ahora también te dicen que hay un par de torsión en B. A ver, esto es B, esto es C, esto es D, esto es. Entonces, hay un par de torsión en B, ahí, que tiene un valor de 1,4. Aquí hay otro par de torsión que tiene un valor de 0,9. Y aquí hay otro par de torsión que tiene un valor de 0,5. Ahora, como la barra está trabajando en condiciones normales, es decir, el eje, y omega constante, entonces se tiene que cumplir que la sumatoria de torsiones sea cero. ¿Se cumple o no se cumple? Bueno, sí. Si para allá está mi eje positivo, entonces sería 0,5, que sería este, más 0,9, más 1,4, menos, porque este va en otra dirección y lo dibujé a propósito así, 2,8, eso debería dar cero y efectivamente esto da cero. Entonces estamos bien. Si te pidieran encontrar la incógnita, bueno, aquí uno puede decir M incógnita, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo sabía que tenía que ir en la otra dirección? Bueno, por esto mismo, porque si yo dibujaba el momento en la dirección contraria, oye, aquí me quedó feo, pero es así. Si yo la dibujaba en la dirección contraria, entonces esta ecuación aquí me hubiera parecido más y no me hubiera dado el equilibrio que yo esperaba. Entonces, sí o sí va en esa dirección. Ya. Ahora lo segundo que hay que hacer para resolver este tipo de ejercicio es encontrar cómo se comportan las torsiones internas, es decir, cómo se comportan las torsiones a lo largo del material. Entonces, al igual que con las deformaciones, con el ejercicio uno, lo que voy haciendo yo son cortes sucesivos en la barra. Miren, si ahí está la barra A, el punto A, perdón, y digamos que el punto B está por acá. Es decir, yo hice un corte por aquí. Chao, gracias. Bueno, yo hice un corte por ahí. Ya, entonces, como hice un corte por ahí antes de B, entonces el único momento de torsor que hay antes de B es este, que es el del motor. Ahora, internamente tiene que aparecer una torsión para que esto cumpla que la sumatoria de torsiones sea cero. Está un torsor interno, digamos. Por lo tanto, ST, que va a ser la torsión entre A y B, tiene un valor igual a 2,8 kilonewton metro. Ya. Ahora hago lo mismo,
pero yo ya pasé B, digamos que por acá está el punto C, entonces ahora voy a analizar el segmento BC. Si esto vale 2,8 y aquí aparece B, que vale 1,4, entonces ¿cuánto vale la torsión interna entre B y C? Bueno, un valor de 1,4. Es el único, el valor que tiene que tener para que se cumpla esto. Puedo hacer lo mismo ahora para el último segmento. B, por aquí está C y por acá va a estar D. Entonces, 2,8, 1,4. Esto es la torsión en C, que sería 0,9. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale la torsión interna entre C y D? Sorpresa, 0,5 kilonewton metros. Y en el último segmento, la torsión vale 0. Ahí lo comprueban. Entonces, en definitiva, yo ya calculé cuánto valen las torsiones en cada uno de los segmentos. Ahora, el ejercicio está pidiendo encontrar los cortantes máximos, los esfuerzos cortantes. Entonces, para encontrar los esfuerzos cortantes por torsión, nosotros vamos a hacer uso de una ecuación que la debieran haber derivado en clase, que se escribe así. El esfuerzo cortante por torsión va a ser igual a la torsión por el radio por el momento de inercia polar. Ahora, este sería el radio, ¿sí? El momento de inercia polar de un círculo es pi por c a la cuarta Sí. Dividido en 2. Ya. Ese es el momento de inercia polar. Entonces, si yo quisiera calcular cuánto vale el esfuerzo por torsión, yo podría, bueno, calcular todo por separado o podría arreglar un poquito la ecuación, porque la torsión ese es dato. El radio puede ser escrito como diámetro dividido en 2. Y lo mismo con este. Entonces aquí te queda pi por el diámetro a la cuarta y aquí te queda un 32. Entonces aquí si ustedes arreglan de nuevo, les va a quedar que 16 veces la torsión dividido en pi por el diámetro al cubo va a ser igual al esfuerzo cortante. Entonces con esta ecuación uno podría calcular, por ejemplo, cuál es el esfuerzo cortante en el segmento AB, que sería 16 por la torsión en AB, que en este caso son 2,8 kilonewton metros. Ahora si yo lo multiplico por 10 a la 6, esto me queda en newton milímetros. Y si lo divido en pi y el diámetro del segmento AB es 56 milímetros, ¿sí? 56 milímetros al cubo. Esto me queda en milímetros al cubo. Entonces se me van esos, me queda en newton partido en milímetro cuadrado, que eso es megapascal. Y este valor, o esta operación, tiene un valor de 81,2 megapascales. Este sería el esfuerzo cortante en el segmento AB. De manera similar, puedo hacer lo mismo para el segmento BC. 16 por el esfuerzo, o sea, por la torsión en ese lugar, lo multiplico por 10 a la 6 para pasarlo a newton milímetro, lo divido por pi y por el diámetro, que en ese caso son 48 al cubo. Si hacen esta operación, les da un valor de 64,47 megapascales. Finalmente, la torsión en CD vendría a ser 16 multiplicado por la torsión en el segmento CD, que en este caso son 0,5 elevado a 10 a la 6, que sería para pasarlo a newton milímetro, dividido en pi por el diámetro del eje en esa sección, que serían 48, dando un resultado de 23,06 megapascales. Entonces el esfuerzo máximo va a estar en el segmento AB. No es de extrañar que por esa razón el diámetro sea mayor en esa zona.
Bueno, eso ha sido la ayudantía. Eh, muchas gracias.